Corte de digestión, mito o realidad. Nuestros padres durante las vacaciones en la playa o cuando estábamos en la piscina nos decían aquella frase de no te bañes hasta dentro de un par de horas porque puedes tener un corte de digestión. Pues bien, vamos a ver si es un mito o una realidad. ¿Existe realmente el llamado corte de digestión? Lo que llamamos corte de digestión realmente se trata de un síndrome de hidrocución. Por tanto, el corte de digestión es un mito. Existen muchos casos de este fenómeno durante la época de las piscinas y las playas. Hay mucha gente que muere todos los años por bañarse poco después de comer. Pero, ¿qué es este síndrome de hidrocución? Se produce como consecuencia de un cambio brusco de temperatura al entrar de manera precipitada y rápida en el agua fría. Esos grados de temperatura de diferencia provocan una disminución de la frecuencia cardíaca y un estrechamiento de los vasos sanguíneos superficiales y por tanto hay menos sangre que llega al cerebro, lo que puede originar una pérdida de conciencia. Cuando una persona se introduce en el agua de la piscina o de la playa, se producen unos reflejos involuntarios en distintos sistemas del organismo que intentan adaptarse al ambiente en el agua. Cuando estos reflejos presentan una respuesta exagerada o extrema, es cuando aparece el problema hasta el punto de causar la muerte. Además, si la digestión se está produciendo en ese preciso momento, puede empeorar la situación. ¿Qué ocurre durante el síndrome de hidrocución? Cuando nos sumergimos en el agua se produce el reflejo de inmersión, que se trata de un reflejo cardiovascular. Consiste en la disminución de la frecuencia cardíaca y el estrechamiento de los vasos sanguíneos, de tal manera que nuestro cerebro mantenga un aporte de sangre adecuado. Este reflejo es extraordinariamente potente en los niños y puede causar alteración del ritmo cardíaco o directamente una parada cardiorrespiratoria. El reflejo de inmersión se favorece por la diferencia de temperatura entre el agua y la persona. Cuanto más fría esté el agua y más elevada la temperatura corporal, mayor es el reflejo de inmersión, puesto que otra de las finalidades del reflejo es conservar la temperatura del sujeto. Durante la digestión, nuestro aparato digestivo necesita mayor flujo sanguíneo y los vasos digestivos se dilatan. Pero como consecuencia de ello, el cerebro recibe una cantidad menor de sangre. Si en ese momento entramos en contacto con agua muy fría y además en muchas ocasiones hemos estado al sol o simplemente nuestra temperatura es muy elevada, la digestión puede favorecer la aparición de este síndrome de hidrocución. Así pues, la hidrocución puede darse solo por un reflejo de inmersión extremo, pero la digestión puede favorecer que se desencadene ya que el cerebro recibe menos oxígeno durante este proceso. ¿Cuáles son los síntomas del síndrome de hidrocución? Los síntomas más frecuentes son el mareo, las náuseas, los vómitos, los zumbidos en los oídos, calambres, escalofríos, palidez, pulso débil, incluso pérdida de conciencia. Existen situaciones extremas y muy poco frecuentes en las que la persona presenta una disminución brusca de la frecuencia cardíaca que junto al proceso de digestión provoca un insuficiente flujo de sangre al cerebro, dando lugar a, además de palidez, mareos, la pérdida de conciencia o el síncope. Y si la persona está sola o nadie hay alrededor, puede producirse el ahogamiento. En otras ocasiones, un potente reflejo de inmersión puede provocar una arritmia cardíaca o una parada cardiorrespiratoria. Los factores como la edad, la temperatura corporal, las comidas copiosas y otras, junto con la temperatura del agua, determinará que se produzca o no. ¿Qué recomendaciones generales hay que evitar para evitar este síndrome de hidrocución? Existen una serie de consejos muy útiles para evitar el síndrome de hidrocución. Por ejemplo, no introducirse en el agua de forma inmediata o rápida, especialmente después de realizar ejercicio brusco o se ha estado al sol y además el agua está muy fría. Es recomendable mantenerse o meterse poco a poco hasta que el cuerpo se vaya acostumbrando a la temperatura. Si se come de forma copiosa
o se ha ingerido alimentos difíciles de digerir, es mejor esperar 2 o 3 horas para realizar la digestión. Mejor comer ligero, no tomar bebidas alcohólicas, ya que es más seguro bañarse para evitar este síndrome. También es importante evitar la exposición prolongada al sol, seguida de una entrada directa al agua fría, y evitar el ejercicio físico intenso antes del baño. Para finalizar, hemos de decir que aunque el corte de digestión es un falso mito, nuestros padres no iban mal encaminados, porque el proceso de digestión, sobre todo en determinadas circunstancias, puede desencadenar o facilitar la aparición del síndrome de hidrocución o mal llamado corte de digestión.